tecnología no siempre trabaja de la manera como queremos, ¿verdad? Pero qué hermoso himno, gracias a Dios, y muy, muy precioso para comenzar nuestra meditación esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Señor, te suplicamos en una forma muy especial por el niño que fue agredido por los perros. Padre Celestial, tú eres la mano del poder. No solamente, Señor, restáurale la salud, sino también, Padre, sus padres, sus familiares tienen que estar sufriendo, Señor. Consuélalos y que nuestras oraciones estén con él. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. No sé cuántos de ustedes estaban enterados de que estamos celebrando el Día de las Damas. La hermana Mirna me habló de esto hace unas cuantas semanas y yo en este día quisiera hablarle de una dama muy especial. Una dama por la cual yo siento mucha admiración. Así que quisiera por un minuto hablarle de esa dama que se llama Elena G. de White. A mí me llama mucho la atención que en recientes tiempos como que las personas ya no quieren hablar en la iglesia de la hermana White. Dicho sea de paso, yo he conocido iglesias no hispanas donde he hablado con pastores, he tenido la oportunidad de hablar con pastores y ellos me han dicho que no es buena idea hablar de Elena G. de White porque puede confundir a las visitas. Sin embargo, aquellos que hemos tenido la oportunidad de hablar los libros, de leer de estos libros, notamos que sus escritos están muy de acuerdo con las escrituras bíblicas. A mí me llama mucho la atención que casualmente conocí a un caballero una vez que me dijo: cada vez que usted da citas de la hermana White en sus sermones, yo me levanto y me voy. Y le digo: ¿cómo así? Y me dice: es que nosotros tenemos la Biblia. ¿Para qué tenemos que estar hablando tanto de Elena de White? Y yo le digo: mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos libros de Elena G. de White tú has leído? Ninguno. Oh, entonces, ¿por qué tienes ese prejuicio? No, porque fulana me dijo. Hermanos, cuidado, mucho cuidado con andar repitiendo las cosas como los loros, ¿verdad? Uno no debe hablar de lo que no sabe. ¿Cómo yo puedo hacer una crítica de cualquier libro, el que sea, si ni siquiera me he molestado en leerla? Una de las cosas que a mí me intriga es esa timidez, y muchas de estas cosas vienen de la internet. Se ha exagerado, por así decirlo, la importancia de ciertas cosas que se le dan en la iglesia, se han puesto fuera de contexto. Pero últimamente nosotros estamos viendo, y esta mañana en la escuela sabática, casualmente el hermano Isaac mencionó unos puntos sumamente importantes. Yo veo que, aunque algunas veces estamos un poquito tímidos en dar citas de Elena G. de White, pero últimamente en las iglesias pues sí se pueden dar citas de Brian McLaren o de Rick Warren. Las he visto yo, que las han puesto en el... ¿Sabe quién es Brian McLaren? Para los que no saben, es el líder de la iglesia emergente. Dentro de un minuto vamos a hablar un poco más de él. Rick Warren es uno de los ministros más famosos en el mundo evangélico en los Estados Unidos. Él es uno de estos que tienen las mega iglesias en California. Y Rick Warren es muy famoso, lo vemos allá retratado con el presidente Obama y con otros. No solamente esto, Rick Warren es el director principal de la Unión de Iglesias en los Estados Unidos.
Él está detrás del movimiento ecuménico. Así que me causa mucha sorpresa que podamos que no nos sintamos incómodos citando a Rick Warren, pero nos sentimos incómodos citando a Elena G. White. Hoy día se están levantando unos movimientos. Fíjense el verso bíblico que nosotros acabamos de leer, que la hermana Yaritza leyó. Es un verso muy solemne. Cosas que nosotros tenemos que considerar en los tiempos en que estamos viviendo. Salmo 55, 12, 14 nos alerta de una realidad que se está presentando en nuestra iglesia hoy, lo querramos o no. Y esa realidad la vemos cuando David con visión profética vio la situación de Jesús y escribió: porque no me afrentó un enemigo lo que habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo, mi guía, mi familiar. Los enemigos principales, hermanos, de la iglesia hoy no vienen de afuera, vienen de aquí. Vienen de la misma iglesia. Nos alerta Ted Wilson, el presidente de nuestra conferencia, sobre el peligro de la iglesia emergente. Fíjense ustedes, estas situaciones no son nuevas. Y hay una tendencia hoy día en las iglesias, es una mezcla de la iglesia emergente con otros enredos que han salido últimamente dentro de... Bueno, la iglesia emergente básicamente lo que nos dice es que la iglesia tal cual es hoy día no sirve, que hay que modernizarla, que hay que traer otros conceptos. Supuestamente dicen ellos que se están yendo los jóvenes, siempre utilizan a los jóvenes de excusa, cosa que a mí me molesta mucho porque yo he visto jóvenes que tienen más sentido común que un adulto. Y quieren ellos utilizar un tipo de psicología muy peligrosa, porque la iglesia emergente está trabajando con la oración contemplativa y con el misticismo. Hay libros de autores que tienen que ver con la iglesia emergente, que hoy día es obligatorio para estudiantes de doctorado que están estudiando en Andrews University. La tendencia actual, si ustedes se fijan, de las iglesias o del cristianismo en términos generales, es venir a una iglesia donde se me habla del amor de Cristo, donde se me dice tú todo lo puedes hacer, donde se me hace sentir bien confortable, donde yo prácticamente mi mente se desliga de una realidad que está fuera del mensaje original de los tres ángeles, que se nos ha ordenado a nosotros como iglesia del fin del tiempo llevarle a un mundo que perece. Temed a Dios y dadle gloria, ¿no es así? Porque ¿qué cosa? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio. ¡Wow! Esa es una palabra que no le gusta a nadie. A nadie le gusta pensar en juicio. Cuando Clifford Goldstein se paró en una congregación de 300 personas, le preguntó a esa congregación: ¿cuántos de ustedes saben o están conscientes de que en este momento se está llevando a cabo un juicio? Solamente 3 personas levantaron la mano. Es algo natural, pienso yo, que nosotros tenemos la tendencia a echar hacia un lado las cosas que nos parecen negativas y a retener las que nos parecen positivas.
Nosotros sabemos que Cristo nos ama, si no, no estaríamos aquí hoy. En un movimiento de sus dedos nos hubiese fulminado. Es algo que nosotros lo tenemos engravado en nuestro corazón. Por eso estamos aquí, por eso deseamos servirle, porque Él nos amó primero. Pero nosotros tenemos que entender que el estado de las cosas que está ocurriendo en este planeta no va a estar aquí para siempre. Esto va a llegar el momento donde la destrucción va a venir, lo querramos o no. Así que ese es el mensaje que se nos ha dado como pueblo remanente, como pueblo de los últimos días, para que nosotros llevemos al mundo. Pero juicio es algo que nadie quiere, es una palabrita que hasta se ha salido del diccionario de muchas personas. Una de las cosas que muchas personas no tienen claras, dice, pero hermana, ¿por qué dice usted que se está llevando a cabo un juicio hoy, en este momento? ¿Acaso el juicio no es cuando Cristo venga? Bueno, hermano, pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Yo quisiera que ustedes me ayudaran un poquito esta mañana. Alguien que busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, y lo lea, por favor. Este micrófono como que tiene un eco. Voy a usar mejor este. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Alguien que lo tenga y lo pueda leer, por favor. Porque el Señor dijo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos mismos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir a los señores del aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Vamos a analizar ese verso. ¿De qué nos está hablando este verso aquí? De la segunda venida de Cristo, ¿no es así? Cuando Cristo venga por segunda vez al planeta. Dice que viene a qué cosa, a qué viene Él, de acuerdo a esos versos. ¿Dónde dice ahí que viene a hacer un juicio? ¿Dice ahí en algún lugar que viene a hacer un juicio o que viene Él? Ajá. A buscar a su pueblo, ¿no es así? Ahora, si Dios viene a buscar a su pueblo, vamos a leer la otra cita. Alguien que busque 1 Corintios 15, 51, 52. Y que se nos adelante alguien que busque 2 Corintios 5, 10, por favor. En un momento en un árbol será de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados por los fieles y nosotros seremos salvados. Bien, dice ahí en algún momento que Cristo viene a llevar a cabo un juicio. En ningún lugar, ¿no es así? Vamos a leer entonces la próxima, 2 Corintios 5, 10. Entonces aquí nos dice que todos compareceremos. También si buscamos esto en Romanos 14:10, no vamos a leer todas las citas. Jesús también habló de esto. Pero en Tesalonicenses y Corintios nos dice Pablo que viene a buscarnos. Pero entonces, ¿cómo así? Nos dice que tenemos que comparecer, pero cuando Cristo vino no compareció nadie, simplemente se los llevó. Hermanos, no tenemos que nada más que usar un poquito la materia gris que Dios nos puso aquí para entender que ese juicio ya se llevó a cabo. Está implícito en estos versos. Y esta es la profecía de los 2300 años que tanto hemos estudiado. El juicio investigador que está entrelazado con Daniel y Apocalipsis. Nos guste o no, lo queramos creer o no, está ahí y es la palabra de Dios.
Amén. Bien claro nos dice Pablo que Cristo lo que viene es a llevarse a los suyos. Ahora, no confundamos aquí el juicio final. Porque cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder con los impíos? ¿Qué sucederá cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo con los impíos? Van a ser destruidos y se van a quedar destruidos ahí. ¿Qué va a suceder? Cuando Él vuelva con la santa ciudad, entonces es cuando Él y Satanás con todos sus ángeles malos van a ser destruidos. Quiere decir que el juicio del pueblo de Dios ya comenzó de acuerdo a las profecías de Daniel. Muchas personas objetan este concepto del juicio porque no se acomoda a sus deseos y a la forma de ellos pensar, pero tampoco vienen con alternativas. Dicen, yo no creo en eso, pero entonces, ¿cuál es tu respuesta alternativa? Entonces terminan hasta echando a un lado algo que está tan claro que cuando nosotros lo estudiamos y vemos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, compagina perfectamente bien. Es un mensaje que se le ha dado, hermanos, a nuestra iglesia para esta época de la historia. El juicio del preadvenimiento, el juicio investigador, donde ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver. ¿En qué libro? Dice el hermano en Hebreos. Está bien claro, bien clarito que está en la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar, hermanos. Aún la cigüeña, nos dice Jeremías, en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Muchas de estas verdades se están echando a un lado. Y hermanos, una de las cosas que está tratando de promover la iglesia emergente, algo que hasta se está infiltrando en nuestra iglesia, de lo cual Ted Wilson ha tratado de alertar en muchas ocasiones, es que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Esta mañana tuvimos una conversación muy interesante en la escuela sabática. El hermano Isaac trajo algo a colación que a mí me dejó un poquito sorprendida cuando estamos hablando del amor. No, eso no es absoluto, porque tú crees de esa manera, eso es relativo. El que yo quiera amar a un hombre o quiera amar a otro hombre o de mujer a mujer es algo bien, bien interesante, ¿no? Cómo las personas están tratando de racionalizar todos estos conceptos para justificar sus maneras de pensar. Y no es de extrañar que quieran echar de un lado a Elena G. de White, ¿no es así? Nos dice 2 Crónicas 36, 15 al 16, y Jehová, el Jehová Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos que hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. ¿Creen ustedes que eso va a ser diferente hoy día, hermanos? Hermanos, a medida que nos acerquemos al fin, más y más de estas cosas nosotros vamos a ver. Pero saben ustedes, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. En los años de la señora White, nos dice Lewis Walton, cuando ocurrió lo que llamaban ellos la apostasía omega, un hombre muy querido que prácticamente fue hijo adoptado de Elena G. de White, fue el doctor John Harvey Kellogg, empezó a tejer historias extrañas y teorías extrañas, como está sucediendo hoy día con la iglesia emergente, en su mente. Y John Harvey Kellogg comenzó a apartarse de las ideas adventistas y escribió este libro que se llama The Living Temple, el templo viviente. En este libro, John Harvey Kellogg, cuando usted empieza a leer ese libro, parece que lo están, como que lo llevan en una hamaca y lo van meciendo, se siente tan suavecito, no sé qué rico se siente esto.
Y él, la descripción que hace de la naturaleza, de cómo nosotros, Dios nos creó y compaginamos con la naturaleza y el toque personal y esto. Y uno dice, pero qué cosa tan hermosa. Pero cuando comenzamos a leer el libro de Kellogg, las personas, hermanos, cuidado. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios. Vamos a ser engañados. Dice Kellogg en su libro, a ver si ustedes ven algo raro en esto. Dios no está detrás de la naturaleza, ni tampoco sobre la naturaleza. Él está en la naturaleza. ¿Le suena eso un poquito raro? Como que no veo que le ha sonado raro, pero mírenlo otra vez. Esto es panteísmo, hermanos. Dios no está detrás de la naturaleza ni tampoco sobre la naturaleza. Él está en la naturaleza. También dice Kellogg, Dios no está fuera de la naturaleza. Un momentico, ¿cómo es eso que Dios no está fuera de la naturaleza? Él es el creador. Él creó todas las cosas que existen. No, Dios no está fuera, sino que está en la naturaleza. Quiere decir que este púlpito es Dios, la planta es Dios, todo es Dios. En eso se basa el panteísmo. Cuando Kellogg quiso publicar este libro, porque querían colectar dinero, el sanitario en Michigan, en Battle Creek, había cogido fuego y ellos querían colectar dinero. Entonces él vinieron con la idea de publicar este libro. Nos dice Louis Walton que la hermana White le advirtió que no lo publicaran. Ella sabía lo que venía. Entonces, cuando ya estaba todo listo, fíjense ustedes, hermanos, por eso es que yo les digo, hay que tener un cuidado enorme. La conferencia en aquel entonces escogió un panel de 5 personas para leer el libro de Kellogg y ver si merecía ser publicado. Una de las personas que cayó, hermanos, que me sorprende, fue A.T. Jones. ¿Ustedes se acuerdan de quién fue A.T. Jones? Ese hombre que tan valientemente se levantó ante el Congreso cuando se quiso poner la ley dominical, fue uno de los que se paró allí y dio sus razones por las cuales no debía haber una ley dominical. Y en aquel entonces falló, no se aprobó la ley. Pues A.T. Jones, fíjense, cuando se presenta una cosa tan sutil, tan linda como lo tenía Kellogg, ahí cayó. Y él se fue a favor de que se publicara el libro. Era un panel de 5, 3 votaron que sí y 2 votaron que no. A pesar de que la mayoría votó que sí, la conferencia no quería que eso se llevara a cabo, pero ya estaban todas las planchas hechas. Cuando se empezó a publicar el libro, la Battle Creek, la prensa o la imprenta agarró fuego y dicen que ni siquiera los bomberos pudieron apagar el fuego de tan terrible que fue. La señora White había soñado esto, o sea, ella había visto que esto iba a ocurrir. Él se fue a otra imprenta y terminó publicando su libro. Entonces, con su libro ya publicado, empezó a entrar en las escuelas, a agarrar a los jóvenes, a las mentes más vulnerables. Llegó el momento donde tristemente Elena G. de White tuvo que decirle a los hermanos de la iglesia: no envíen sus niños a las escuelas de Battle Creek. Fue un episodio muy triste. Un episodio muy triste en la historia de nuestra iglesia, pero hermanos, sepan ustedes que esto ahora se está repitiendo otra vez. Y a medida que nosotros nos acerquemos más al fin del tiempo, los ataques más feroces y más violentos que nosotros vamos a repetir van a venir de la iglesia que vamos a recibir. En estos días, casualmente, la estación católica aquí, EWTN, yo no sé si ustedes están familiarizados con ellos, pero le hicieron una entrevista a Theresa and Arthur Beam. Estos dos personajes, de hecho se presentó solamente Teresa,
adventistas de 4 generaciones. Ella estaba siendo entrevistada por este hombre y casi que se podía respirar el odio, hermanos, que esa mujer siente por la iglesia adventista, la que fue su iglesia. Y el ataque viene por el santuario, como dice Mrs. White, luego el sábado, luego seguimos esta tangente hasta que la ley de Dios no hizo Dios, fue clavado en la cruz, y finalmente que los muertos no están muertos. El libro es tremendo. Y me sorprendió a mí la manera como ella manifestó sus ideas, sumamente, de una manera, lo que le llama el americano hateful. ¿De dónde vienen los enemigos? De la iglesia, hermanos. Hay en California, yo creo que ahora se mudó para Arizona, un caballero que fue pastor adventista. Quizá ustedes hayan oído hablar de él. Se llama Dale Ratliff. El pastor Ratliff fue profesor en uno de los seminarios también de la iglesia adventista. Y este hombre comenzó a repudiar la doctrina adventista. Se salió finalmente de la iglesia y formó un ministerio que se llama Life Assurance Ministries. Y desde que este hombre se fue a ese ministerio, se ha dedicado a escribir libros exclusivamente en contra de la iglesia adventista. Él comenzó repudiando el santuario. Luego, en sus próximos comunicados, siguió hablando de la ley de Dios. Ya no es necesario guardar la ley. La ley quedó clavada en la cruz. Luego siguió por el sábado y terminó en sus últimas publicaciones tratando de probar que los muertos no están muertos, y finalmente, claro está, en contra de la hermana White, porque ella está en contra de todas estas cosas. Cuando hay la conferencia general, los que tuvieron la oportunidad aquí de ir en Atlanta, vieron a sus personas allí de su asunto, dándole a los adventistas los flyers de todas estas cosas. Dale Ratliff salió de nuestra iglesia. Y como él hay muchos, pero ¿cuál es el problema que nosotros estamos teniendo hoy día, hermanos? Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo, hermanos, es que no estamos estudiando. Y la persona que no está cimentada en la palabra de Dios no puede aguantar. Nos dice, de hecho, aquí vino a Southern College, estuvo Steve Wohlberg aquí. Y cuando él vino y dio su conferencia sobre la iglesia emergente, lo primero que dijo fue eso: yo le doy gracias a Dios que estoy aquí en Tennessee, donde las personas son más conservadoras, porque si estuviera en California yo creo que no salía vivo de aquí. Es una cosa bien tremenda. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, y una de las cosas principales que ellos están atacando es a los jóvenes. Fíjense, hermanos, a mí me da mucha tristeza cuando yo oigo a personas hablar tan feo de Elena de White y sus asuntos que tienen que ver con las profecías. ¿Saben por qué? Porque muchas de estas personas lo que dicen es que Elena de White para nosotros es como un dios, y que por eso nos clasifican como un culto. Cuando el doctor Walter Martin escribió su libro El reino de los cultos, él incluyó a la iglesia adventista. ¿Cuántos están familiarizados aquí con ese libro? El asunto es que la conferencia general le envió a él una carta bastante extensa, donde él más adelante se disculpó y quitó la idea de que somos un culto. Pero ¿sabe usted qué fue lo que dijo él? Eso no lo dije yo. Eso yo lo recolecté de personas que han salido de su iglesia. ¿Se fijan ustedes, hermanos, el ataque de dónde viene? Cuando bien claro, y le voy a citar lo que dice ella: no es
estáis familiarizados con las Escrituras. Si hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habíais necesitado los escritos de ella. Eso lo dice ella. En ningún momento ella, en ninguno de sus escritos, se ha puesto por encima de la palabra de Dios. Las personas que hacen estas críticas prácticamente no han leído ninguno de sus libros. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de algo que no conocemos? Es algo que yo no entiendo, pero ella misma lo dice. Ha sido, es más, si ustedes siguen leyendo aquí, ella dice que hay lugares donde son bien pobres, países pequeñitos en el mundo que no tienen sus escritos y que todo lo están haciendo hasta mejor de lo que hacemos nosotros, que tenemos los escritos de ella, porque se han dedicado diligentemente a estudiar la Biblia. Qué cosa más tremenda. Así que nosotros vamos a seguir viendo estos asuntos a medida que nos acerquemos al fin del tiempo más y más. En el conflicto de los siglos, en la página 653, nos dice ella: las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Poco a poco la mente se acomoda a la que contemplan, hasta que es absorbido por aquello que acostumbra a amar y a reverenciar. ¡Wow! Hermanos, nosotros tenemos que despertar. Y esas excusas de que no, de que tenemos que hacer esto de cierta manera, porque de lo contrario se nos va la gente de la iglesia, y que esa gente sufre, eso muestra una falta de fe tremenda, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a decir eso? Si nosotros estamos convertidos, ¿qué necesitamos entonces venir a la iglesia a tener un show para quedarnos ahí? El entretenimiento podemos ir a buscar otra parte, hermanos. ¿Qué es eso? Nosotros estamos en la casa de Dios. Recuerden el pueblo de Israel, la reverencia, el amor. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona está convertida, no convencida, ese es el problema que tenemos hoy día. En la iglesia hay muchos elementos que están convencidos, pero no convertidos. Cuando una persona está convertida y el Espíritu del Señor está en ella, hermano, no hay quien pase. No hay quien pase y nadie lo mueve bien, hasta que Cristo venga y lo levante en las nubes de los cielos, como nos dice Pablo en esos escritos que acabamos de leer. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema? La semana pasada Minerva dijo que el corazón de la iglesia aquí es el estudio de la escuela sabática. Personas me han dicho a mí: mira, hermana, yo eso de los 2300 años no lo entiendo, y eso de la profecía, pero es que eso es difícil, es que aquí nunca hablan de eso, es que los pastores no nos dan estudios. ¿Y cuántas campañas evangelísticas no vienen, hermanos? Miren, octubre del diciembre del ese trimestre vino completito, hermanos, en la escuela sabática, el santuario. ¿Cuántas personas se acuerdan de eso? ¿Cómo vamos a decir que no se nos está dando el material que necesitamos para estudiar? Entonces, cuando llega la mañana, la escuela sabática, solamente tenemos un puñadito de personas aquí. Miren, hermanos, yo no me canso de repetir esto porque Dios me lo ha puesto en mi corazón. Cuando venga el zarandeo, dice el espíritu de profecía, lo vi caer como las hojas en el otoño. Hermanos, si nosotros no estamos preparados, cuando vengan estas pruebas finales, cuando la iglesia emergente tome su pie firme, yo lo he visto, tristemente, pastores citando a Rick Warren, a todas estas personas que están envueltos en estos movimientos místicos, y me pregunto yo, ¿por qué? Oh, porque la apostasía omega viene, hermanos. Lo querramos o no. Vamos a abrir nuestros ojos. Vamos a estudiar las Escrituras, hermanos. Vamos a venir a la escuela sabática. Hermanos, únanse a los grupos pequeños. Nosotros anoche tuvimos un grupo pequeño aquí que realmente es algo precioso. Y estamos estudiando precisamente la profecía de los 2300 años. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no llevamos por el carril correcto a los jóvenes,
no vamos a aguantar las pruebas finales. Eso no lo digo yo, está en la Biblia. Lo dice el Espíritu de Profecía también. Palabra dura. No nos gusta escuchar estas cosas, pero tenemos que despertar, porque el fin ya viene y el rey ya viene, hermanos. El juicio se está llevando a cabo, nos guste o no, lo queramos o no. Nosotros, hermanos, tenemos que despertar. De lo contrario, cuando vengan estos tiempos, donde muchos engañadores, como dice Pablo, y burladores se acerquen con estas teorías y estas disciplinas raras, si nosotros no estamos bien cimentados en la fe, fíjense ustedes lo que sucede cuando uno aparta la vista del santuario celestial. Nos dice en Apocalipsis 11 que Juan vio ¿qué cosa? Él vio el cielo abierto y ¿qué vio? El arca. ¿Qué está en el arca? Los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos hubiesen sido abolidos, ¿estarían ahí? ¿Estuviera Dios enseñándole eso a Juan? Al apartar la vista del arca, nos olvidamos del juicio, nos olvidamos de la ley, nos olvidamos del sábado y terminamos enredándonos con que los muertos no están muertos. Hermanos, vamos a ser más diligentes. Miren, esta mañana casualmente, yo espero que todos ustedes tengan la lección de escuela sabática. En nuestra lección de escuela sabática que estudiamos esta mañana, de entrada, detrás de las máscaras, se llamaba la lección de hoy. Disfrazado como un ángel de luz, Satanás se prepara las trampas más peligrosas para la humanidad. Pidámosle a Dios que nosotros no caigamos ahí. Vamos a tener una oración. Quisiera que Samuelito busque el himno Castillo Fuerte. Y no tengo el número aquí, pero mientras él lo busca vamos a tener una oración para que cantemos el himno todos juntos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Dios y Padre Todopoderoso, Señor, el tiempo se acabó. Yo no sé, Padre mío, cuándo va a ser el último minuto de nosotros sobre la faz de este planeta. Tú lo sabes. Solamente te suplico, Señor, por mis hermanos, por todos nosotros que estamos aquí, por tu pueblo esparcido por la tierra, por nuestro presidente que está recibiendo unos ataques tremendos, Neil Wilson, que lo bendiga, nuestros pastores. En esta semana casualmente, Señor, el pastor Paul pidió oraciones especiales por él. Los que están tratando de mantenerse contra viento y marea sobre todas estas teorías extrañas que están surgiendo, protégenos, Señor. Este es tu pueblo. Tú nos has encomendado, Señor, una tarea: traer un mensaje de vida a un mundo que perece. Nosotros no somos dignos de ese privilegio. Ayúdanos, Padre. Señor, que en este momento podamos nosotros salir. Aquí se acerca, Dios mío, una campaña evangelística dentro de unas semanas. Hay almas que perecen por falta del pan de vida. Que no seamos indiferentes a esa necesidad, Padre Celestial, por favor. Que traigamos esas visitas a los pies de Cristo Jesús. Que cuando vengas aquel día, Señor, podamos irnos contigo y estar juntos por toda la eternidad. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares. Recuérdanos, Padre, que este es tu santo día. Que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea para tu honra y gloria. Perdónanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Por favor, hermanos, si puede dirigirnos al castillo. El número 400, Castillo Fuerte, es nuestro Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este gran seguro.
nuestros hogares. Sí, sabemos quién es Jesús. Él es nuestro Salvador, el que derramó hasta la última gota de su sangre por salvarnos. Gracias, Señor, por ese don. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos lleves ahora a nuestros hogares.